Muy buenas, aquí en el tema 4 de función pública vamos a ver la organización territorial del Estado. Vamos a desarrollar el título 8 de la Constitución. Como siempre lo he plasmado aquí en las primeras páginas, en el contenido. Veis que está aquí el título 8 de la Constitución. Lo he plasmado, quien quiera estudiarlo por aquí, pues que lo estudie por aquí, y quien lo tenga ya estudiado del tema 1, pues simplemente que le dé una lecturita rápida a modo recordatorio y listo, ¿vale? Tenéis siempre las dos opciones, bien estudiarla en el propio tema, ese título que vayamos a desarrollar, o bien estudiarlo todo eso en el tema 1 y aquí simplemente profundizar en la normativa, ¿de acuerdo? Os lo dejo a vuestra elección. Aquí nos vamos a saltar esto del título 8 y vamos a ir directamente a la 785, que es la que va a regular las bases del régimen local. Luego vamos a ver una breve referencia a las competencias de ejecución en materia penitenciaria por las comunidades autónomas, en virtud del 149.1.6 de nuestra Constitución, y luego vamos a leer 7 articulitos que componen el Real Decreto 1436/84 de unas medidas provisionales de coordinación de la administración penitenciaria. ¿De acuerdo? Lo que no vamos a ver aquí es el TSJ, porque el TSJ, aparte de los artículos que vengan en la Constitución en el título 8, que están aquí plasmados en el tema, ya lo hemos estudiado en el tema 2, ya sabemos sus salas, su composición, sus funciones y todo ello, ¿de acuerdo? Así que eso, bueno, está relacionado con una institución judicial que culmina la organización jurisdiccional de la comunidad autónoma, pero materia de estudio lo consideramos del tema 2. Y antes de empezar, quiero establecer aquí esta tablita que nos habla, voy a intentar ampliarlo un poquito más, de los órganos de gobierno. Vamos a estudiar aquí lo que es, bueno, la comunidad autónoma viene más desarrollada en el título 8 de la Constitución, y aquí vamos a ver en la 785 la provincia y el municipio. Yo lo he establecido de mayor tamaño a menor tamaño, ¿vale? En la ley viene primero explicado el municipio y luego la provincia. Es indiferente. Lo que quiero es que con esta tabla nos quede claro el nombre distinto que tienen según el tipo de administración. Pues en el Estado tenemos el presidente del gobierno, en la comunidad autónoma el presidente de la comunidad, en la provincia el presidente de la diputación y en el municipio el alcalde. ¿De acuerdo? Esto como norma general. El órgano colegiado de mayor importancia como órgano de gobierno es el Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno, Junta de Gobierno y Junta de Gobierno local. ¿Vale? Son nombres parecidos que prefiero que queden claros antes de empezar el tema para que no den lugar a confusión. Luego vamos a tener a los ministros, que es el Consejo de Ministros, los consejeros, porque es un Consejo de Gobierno, los diputados provinciales, porque es presidente, o sea, es la diputación lo que rige aquí en la provincia, la diputación, que ahora lo vamos a estudiar, y en el ayuntamiento pues tenemos a los concejales, concejal de urbanismo, concejal de medio ambiente. Entonces no confundamos, por ejemplo, un consejero con un concejal, están en distinto ámbito territorial, ¿vale? Aprenderos un poquito esta tabla porque si la conocemos y tenemos los nombres claros, nos va a facilitar mucho el estudio de este tema, ¿de acuerdo? Pues nada, empecemos. Bien, pues comenzamos la 785. En el artículo 1 simplemente nos va a nombrar pues los municipios, la provincia, la isla, y simplemente que gestionan con autonomía los intereses propios. Autonomía y sus propios intereses. Nada más.
Por otro lado, pues que la legislación del Estado y de las comunidades van a asegurar a estos municipios, provincias e islas su derecho a intervenir en los asuntos que les afecten, atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública, de la capacidad de gestión de la entidad local, según los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y siempre sujeto a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Nada más, que las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias, bla bla bla. Artículo 3. Aquí lo he subrayado en amarillo. Tenéis las entidades locales territoriales, que son municipio, provincia e isla, ¿vale? MPI, PMI, como queráis llamarlo, y que gozan asimismo de la condición de entidades locales. Sin embargo, aquí no pone territoriales, pues las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. Y mucho cuidado con lo siguiente. En el artículo 137 de la Constitución dice que el Estado se organiza territorialmente en municipio, provincia y comunidad autónoma. Así que mucho cuidado si nos preguntan por esta ley, en su artículo 3, como estamos viendo, o nos preguntan por la Constitución. Mucho cuidado porque la respuesta es totalmente diferente, ¿vale? Pues nada, continuamos. También diferenciar entidades locales territoriales de entidades locales, por si acaso, que también ha habido alguna pregunta de ese tipo. Pues a los municipios, provincias e islas le va a corresponder la potestad reglamentaria, de autoorganización, tributaria, financiera, programación, planificación, potestad expropiatoria, de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes, presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos, ejecución forzosa, potestad sancionadora, revisión de oficio de sus actos propios y acuerdos, y otras pues que les reconozca a la hacienda pública, sin perjuicio de lo que corresponda al Estado y comunidad autónoma, obviamente, y la inembargabilidad de sus bienes y derechos. Sencillito. Podrá ser de aplicación, aquí antes esto era como obligatorio, ¿no? Pues que tenga esa prerrogativa. Sin embargo, para el ámbito inferior al municipal, como puede ser una comarca, un área metropolitana, pues podrá ser de aplicación. Sin embargo, aquí nos separa un poco las mancomunidades de municipios, que nos dicen que para la prestación de servicios o ejecución de las obras de su competencia, todas esas potestades pueden ser determinadas en sus estatutos para que le corresponda a la mancomunidad. Nos habla aquí también de que para cumplir sus fines, de acuerdo con la Constitución y las leyes, van a tener plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar, enajenar bienes, celebrar contratos. Si no les liberamos las manos para que puedan actuar un poco como quieran, pues no van a poder conseguir esos fines y objetivos propios. Así que nos quedamos con que tienen plena capacidad jurídica. Bien, son entidades locales las que sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y están de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho. Estos son los 5 principios que se nombran en la Constitución en el 103.1, exactamente los 5 mismos, y
tenemos que saberlos. ¿Quién va a controlar la legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales? Pues los tribunales. Bien, continuamos. ¿Qué competencias puede asumir una entidad local? Pues pueden ser propias o bien pueden ser atribuidas por delegación. ¿Quién se lo va a delegar? Pues el Estado y la comunidad autónoma. Lo vamos a ver ahora en el punto 3, concretamente eso. Las competencias propias van a ser determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía bajo la propia responsabilidad. Lo que decíamos, podrán delegarle competencias tanto el Estado como las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre si le delegan competencias? Pues que el Estado o la comunidad autónoma se va a reservar unas técnicas de dirección y control para controlar que ese servicio o esos actos se ejerzan adecuadamente. Y las entidades locales, nos dice el punto 4, solo van a poder ejercer competencias distintas de las propias y de las delegadas cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Lo demás no nos interesa, nos vamos al artículo 8 y nos dice que las provincias y las islas, ojo que aquí no nombra a los municipios, podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la administración autonómica, ¿vale? Es decir, gestión ordinaria de un servicio autonómico de la comunidad autónoma, de conformidad al estatuto y las propias leyes que saque la comunidad. Para que todo pueda funcionar correctamente, ¿qué vamos a necesitar? Pues que la administración local y el resto de administraciones públicas tengan unas relaciones recíprocas, se presten información mutua, colaboren, se coordinen entre sí y se respete cada una sus competencias. Incluso en el punto 2 nos habla de la coordinación de entidades locales entre sí. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues cuando haya actividades o servicios locales que trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, ¿vale? Cuando sea algo muy importante, pues también van a coordinarse entre sí estas administraciones locales. En especial nos vuelve a nombrar aquí pues que se tiene que asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Y las funciones de coordinación serán compatibles con la propia autonomía de las entidades locales. Pues ahora vamos a pasar con el municipio. Tenemos aquí el municipio, nos dice que es una entidad local básica de la organización territorial. Tiene personalidad jurídica, ¿vale? Porque si no, no podría obrar por ella misma, y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son elementos del municipio. Hay 3 elementos que tenemos que conocer del municipio: qué territorio va a ocupar, quién va a pertenecer a ese municipio, que es la población, y cómo se va a organizar el municipio. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. El término municipal es el territorio. Aquí tenemos uno de ellos ya explicado. Se llama término municipal y eso es lo que viene a delimitar el territorio que va a ocupar un municipio. Además, cada municipio solo va a poder pertenecer a una sola provincia. Obviamente, ¿vale? Parece de cajón, pero aquí lo tenemos por ley. Los municipios pues se pueden también crear. ¿Cómo se va a regular esa creación de municipios? Pues en primer lugar va a estar regulado por la legislación de la propia comunidad autónoma. Tiene que contemplarlo.
En ningún caso se va a poder modificar los límites provinciales. Nos acordamos de esto, ¿verdad? En la Constitución venía que los límites provinciales necesitan de ciertas condiciones para poder modificarse. ¿Nos acordamos? Pues el artículo 141.1, vamos a ponerlo aquí, 141.1, nos dice que requiere aprobación por una ley orgánica, y una ley orgánica solo puede hacerla las Cortes, ¿vale? Además con mayoría absoluta. Así que cuidado, que la legislación de la comunidad autónoma puede regular y alterar esos términos municipales, pero en ningún caso va a poder modificar los límites de una provincia, aunque sea la provincia de su propia comunidad autónoma. Igualmente, que se modifiquen los términos municipales, esos límites municipales, van a requerir la audiencia de los municipios interesados, obviamente, y un dictamen del Consejo de Estado, o bien un órgano consultivo superior, es decir, el equivalente al Consejo de Estado, pero en el ámbito de la comunidad autónoma, ¿vale? En la comunidad autónoma puede tener un órgano similar al Consejo de Estado para el ámbito autonómico, si lo que contemple cada estatuto, ¿vale? Pero previamente hay que escuchar a los municipios interesados y el dictamen de ese órgano consultivo, bien sea el Consejo de Estado o el superior de la comunidad autónoma. Y también hay que informar a la AGE, a la Administración General del Estado, o al Estado, a la misma vez que se pida el dictamen. ¿Veis? Dice aquí, simultáneamente a la petición del dictamen se dará conocimiento al Estado, ¿vale? Así que cuidado, que no es tan sencillito tampoco. La creación de municipios solo podrá realizarse en núcleos que sean totalmente diferenciados, es decir, que esté ubicado aparte de otros municipios, y mínimo tiene que hacerse con 4.000 habitantes. Ya sabéis que hay hoy en día muchísimos municipios que tienen menos de 4.000 habitantes, pero bueno, anteriormente a esto las reglas de creación de municipios eran otras diferentes y tenemos que ceñirnos ahora a esto, ¿vale? Para crear un municipio, núcleo diferenciado y al menos 4.000 habitantes, pero además pues tiene que tener unos recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines y que además no supongan una disminución en la calidad de los servicios que se van a prestar. Bueno, pues aparte de crearse, también se pueden fusionar. Hay un caso muy conocido que es el de Don Benito y Villanueva de la Serena, que están en Badajoz. Finalmente no se llegó a culminar, pero fue muy comentado en noticias y tal. Pues la fusión, en cuanto a ella, la comunidad autónoma, perdón, el Estado, que lo tengo aquí marcado en amarillito, puede fomentar la fusión, ¿vale? El Estado puede fomentar la fusión de municipios para mejorar esa capacidad de gestión. Y aparte de que el Estado pueda fomentar esa fusión, los municipios, de por sí mismos, pueden fusionarse, tienen que ser colindantes y tienen que estar dentro de la misma provincia, ¿vale? No vale que sean dos pueblos que estén colindantes, pero cada uno pertenezca a una provincia. En ese caso, pues no se podría, ¿vale? Colindantes y que estén en una misma provincia. ¿Y cómo se fusionan? Pues con un convenio de fusión. Convenio de fusión. Y una vez que se fusionen, no pueden segregarse, es decir, no pueden separarse hasta que no haya pasado un mínimo de 10 años. Y bien, ¿qué va a conllevar esta fusión? Pues la integración de todo lo que hay: territorios, poblaciones, organización de municipios, medios personales, materiales, medios económicos. Todo esto pasa a ser un ente común
en el municipio fusionado. ¿Qué ocurre? Que cuando se fusionan, cada municipio tiene sus concejales y todo ello, ¿verdad? Entonces no vamos a echar a unos sí, a otros no, ni nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, transitoriamente se va a componer por la suma de los concejales de los dos municipios. Bueno, aquí hablamos de dos, pero podrían llegar también a ser tres, porque se pueden fusionar. Siempre que cumplan con los requisitos de ser colindantes y pertenecer a una misma provincia y todo eso. Y aquí nos dice también, en el apartado C, que una vez fusionado podrán funcionar como una organización desconcentrada, es decir, que podrán existir a lo mejor órganos que puedan llevar cada uno pues una parte del municipio, por ejemplo, ¿vale? El municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones, ¿vale? Asume el dinero, todo el presupuesto, pero también asume todas las deudas que pueda tener el municipio, etcétera. Y aquí, bueno, el apartado E, pues nos dice que si uno de los municipios estuviera en situación de déficit, pues esos derechos se van a considerar liquidables en un fondo, se van a ir liquidando de ese fondo, y la liquidación deberá llevarse a cabo dentro de los 5 años siguientes al convenio de fusión, ¿vale? Simplemente eso. El nuevo municipio, evidentemente, ahora tiene otras características, otra población y otras condiciones, pues va a aprobar un nuevo presupuesto. Y las diputaciones, que lo vamos a ver después de las provincias, o sea, cuando veamos la provincia vamos a ver las diputaciones, son los que van a coordinar y supervisar esa integración de los municipios fusionados. Y por último nos dice sobre el convenio de fusión que tiene que ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos. Antes de fusionarse, en cada pleno tiene que haber una mayoría simple, ¿vale? Bueno, ¿cómo se procede al cambio de nombre de un municipio? Pues nos dice aquí que solo va a tener carácter oficial cuando sea anotado en el registro del Estado y se publique en el BOE. Simplemente eso. ¿Y cómo va a ser el nombre de los municipios? Pues en castellano o en la lengua oficial de la comunidad autónoma, o bien de ambas formas, ¿vale? El artículo 15 nos dice que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en un padrón. ¿En qué padrón? En el del municipio en el que resida habitualmente. Hay gente que vive en un municipio, trabaja en otro, anda para arriba, para abajo, pues se va a inscribir solamente en uno, en el que habite durante más tiempo, ¿vale? No puede estar inscrito en dos padrones. Y luego todo el conjunto de personas inscritas en un padrón municipal pues va a constituir la población del municipio, ¿de acuerdo? Al estar inscrito, ¿qué características o qué categoría tenemos? Pues la categoría de vecino. Ya somos vecinos de ese padrón municipal. Y la condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el padrón. No tiene por qué estar inscrito durante un mínimo de tiempo ni nada. Al inscribirte ya eres vecino del municipio. El 16 nos habla del padrón. Nos dice que es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. El dato, el estar ahí inscrito, constituye prueba de la residencia en el municipio y además del domicilio habitual del mismo. Un certificado del padrón es un documento público y fehaciente y tiene efectos a todos los efectos administrativos. La inscripción en el padrón solo va a surtir efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, mientras que estemos viviendo ahí.
pero va a haber ciertos casos en el que va a ser objeto de renovación periódica, es decir, ese padrón hay que renovarlo concretamente cada 2 años cuando se trate de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración. ¿Vale? Extranjeros que no tengan la residencia de larga duración tienen que renovarlo cada 2 años. Ojo, para este ámbito los extranjeros son extranjeros que no formen parte de la Unión Europea. ¿Vale? Si es un francés no necesita renovarlo cada 2 años porque no tiene que pedir una residencia de larga duración ni nada. Al ser miembro de la Unión Europea tiene derecho simplemente a inscribirse y punto. Unión Europea, Espacio Económico Europeo o en virtud de un tratado, de un convenio internacional. ¿Vale? ¿Qué ocurre si un extranjero que sea de obligatorio cumplimiento, que tenga que renovarlo cada 2 años? Pues si no lo hace, se va a entender que su padrón ha caducado. Además, caduca sin necesidad de audiencia previa, es decir, pasado el plazo, caduca y punto. No te van a informar, ni te van a pedir para que alegues, ni nada de nada. ¿De acuerdo? Bien, el padrón va a tener unos datos que son obligatorios. Pues son muy sencillos. Nombre, apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, DNI, título académico y otros que puedan ser necesarios. Estos son obligatorios, ¿vale? Pero luego vamos a tener otros que son de aportación voluntaria, que van a ser pues el número de teléfono y el correo electrónico. Bien, pues estos datos que son obligatorios, todos estos, se van a poder ceder a otras administraciones públicas sin el consentimiento del afectado, es decir, del vecino. Obviamente solo lo van a ceder para asuntos relacionados con sus competencias. Cuando la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También, además de para ese trabajo de las administraciones públicas, van a servir para elaborar estadísticas. ¿Vale? Imaginemos que, por ejemplo, la comunidad autónoma está dando subvenciones para algo. Pues la comunidad autónoma le va a requerir al padrón municipal los datos nuestros y se los va a ceder sin que nosotros tengamos que dar nuestro consentimiento. Pero también puede ser para elaborar estadísticas, ¿vale? Esas dos cositas. Sin embargo, estos datos que decíamos que eran voluntarios, en ningún caso se van a ceder. En ningún caso. ¿Vale? Aquí es muy estricta la ley y dice que no se ceden nunca. Bueno, ¿a quién creéis que va a pertenecer la función de formar el padrón, mantenerlo, revisarlo y custodiarlo? Pues al ayuntamiento. Es al que le pertenece. Bien, nada, nos dice aquí que la AGE pues periódicamente va a remitir al ayuntamiento información sobre variaciones de datos que puedan existir para que se corrija este padrón, siempre que sean datos de carácter obligatorio de los que hemos visto anteriormente. Nada importante. ¿Quién va a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con medios informáticos del padrón para gestionar ese padrón? Pues va a haber aquí una condición que es cuando los municipios, sobre todo los más pequeñitos, pues tengan una insuficiencia de capacidad económica y de gestión, ¿vale? No tenga para crear eso y mantener eso, van a poder ser las diputaciones provinciales
cabildos en Canarias o consejos insulares en Baleares quienes van a asumir la gestión informatizada de los padrones de esos municipios que no pueden hacerlo. Los ayuntamientos pues van a mantener actualizados los padrones, ya lo hemos visto también antes, aquí nos saltamos algún punto. Va a estar adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Actualmente Economía es un ministerio y Hacienda es otro. Se crea el Consejo de Empadronamiento, ¿vale? Pues tenemos ese órgano colegiado de colaboración, que son los que van a coordinar entre la AGE y las entidades locales todo lo que tiene que ver con el empadronamiento. Y bueno, pues de ese Consejo de Empadronamiento va a estar presidido por el presidente del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Pues nada, vamos con el 18. Los vecinos, al tener la condición de vecino, ya tienen unos derechos y deberes inherentes. Van a poder ser elector y elegible, ¿vale? Es decir, van a poder elegir y votar para el alcalde e incluso van a poder ser elegidos como alcaldes. Esto está también relacionado, cuidado, con el 13.2 de la Constitución, que es una reforma que hubo para que los extranjeros pudieran votar, para alcalde, es decir, lo que es el sufragio activo. Los vecinos también van a poder echar una leída al 13.2, ¿vale? Participar en la gestión municipal. Van a poder utilizar los servicios públicos municipales. Van a poder contribuir con sus prestaciones económicas y personales legalmente previstas para la realización de competencias municipales. Tienen el derecho a ser informados, a dirigir solicitudes, a pedir la consulta popular, a exigir la prestación de un servicio público, a ejercer la iniciativa popular y aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituye prueba de su residencia legal en España. Ojo a esto. Ni le atribuirá ningún derecho que no le confiera la legislación vigente, especialmente en derechos y libertades de los extranjeros en España. Así que cuidado, esa frase con la frase que nos decía aquí en el artículo 16, que constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual, y que un certificado era un documento público. Ojo que con los extranjeros nos dice aquí que no constituye prueba de residencia legal en España, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se organizan estos municipios de los que estamos hablando. Su gobierno y administración corresponde al ayuntamiento, ¿vale? Tenemos aquí el ayuntamiento y está integrado por el alcalde y los concejales. Ojo a esta frase que es pregunta de examen. Hay una excepción de la que vamos a profundizar luego cuando lleguemos más adelante a los artículos que rigen el concejo abierto, ¿vale? Pero por defecto, ayuntamiento. ¿Quién lo integra? Alcalde y concejales. Los concejales son elegidos mediante sufragio, es decir, hay unas elecciones universal, igual, libre, directo y secreto. Y el alcalde es elegido por los concejales o por los vecinos, ¿vale? Esto también nos lo aprendemos.
Siempre nos aprendemos lo del sufragio universal, igual, libre, directo, secreto. ¿Sabéis qué significa que sea libre? Pues que tú puedes ir a votar o no ir a votar. Hay determinados países, como por ejemplo Argentina, donde el voto es obligatorio, ¿vale? Eso significa libre, porque a veces nos leemos esto así de una tirada y no nos paramos a pensar en lo que significa cada característica. Bueno, nos quedamos de momento aquí con que los concejales son elegidos mediante sufragio y el alcalde por los concejales o vecinos. Esto ya lo podemos saltar y nos vamos a las reglas de la organización municipal en el artículo 20. Va a existir el alcalde, él o los tenientes de alcalde y el pleno. Van a existir en todos los ayuntamientos. Luego vamos a tener una junta de gobierno local. La junta de gobierno va a existir en todos los municipios que superen los 5.000 habitantes cuando lo diga el reglamento o cuando lo acuerde el pleno. Así que ojo que puede haber 3 cosas que pueden obligarnos a que exista una junta de gobierno local que tenga más de 5.000 habitantes, que si tiene menos de 5.000 lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el pleno, ¿vale? Más de 5.000 y el resto, que sería menos de 5.000, pues lo diga el reglamento o el pleno. Con los mismos requisitos de obligatoriedad, más de 5.000 o en menos cuando lo acuerde el reglamento del pleno, van a existir también unos órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que vayan a someterse a la decisión del pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, de la junta y de los concejales que tengan funciones delegadas. No obstante, nos dice aquí también que todos los grupos políticos van a tener derecho a participar en todos esos órganos de una forma proporcional al número de concejales que tengan en el pleno, obviamente. Y luego, aparte del alcalde, teniente alcalde, el pleno en sí, esa junta de gobierno local y estos órganos que pueden ser obligatorios en estos 3 casos, también existe una comisión especial de sugerencias y reclamaciones y una comisión especial de cuentas, ¿vale? Estas 2 son menos importantes, pero que sepáis que aquí pues se nombra. Vamos a entrar sobre todo en las funciones del alcalde, el pleno y la junta. Los municipios también en sus reglamentos orgánicos van a poder establecer o regular otros órganos complementarios, ¿vale? O sea que pueden existir más de los que mínimamente deben. Bueno, pues aquí nos habla ya del alcalde. El alcalde es el presidente de la corporación, ¿vale? Del municipio, de la entidad local, y tiene las siguientes atribuciones. Y ojo que hay 2 o 3 que tenemos que diferenciarlas del pleno. Bueno, vamos allá. Dirigir el gobierno y la administración municipal. Obviamente es el que dirige. Es el que representa al ayuntamiento. El que convoca y preside las sesiones del pleno. El pleno pues son el alcalde con todos los concejales, obviamente. Dirige, inspecciona e impulsa los servicios y obras municipales. Dicta bandos. La gestión económica, ¿vale? Cuidado que, bueno, aquí hay ciertas cosas que puede hacer, como concertar operaciones de crédito, bla, 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 bla. Y dice siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto, su importe acumulado dentro de cada ejercicio no supere el 10% de los recursos ordinarios,
salvo las de tesorería, cuando el importe acumulado de las operaciones vivas no supere el 15%, ¿vale? Cuidado con eso, que bueno, por si nos piden por lo menos aprendernos el 10% y el 15%, por si nos ponen esta pregunta y nos varían a lo mejor las cantidades, pues que sepamos responderla. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Es el jefe superior de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Es el jefe de la policía local. Le corresponde también las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento, de desarrollo del planeamiento general, que no esté atribuido al Pleno. Obviamente, si le corresponde al Pleno, será el Pleno. La gestión urbanística y proyectos de urbanización. El ejercicio de acciones judiciales, acciones administrativas y la defensa del ayuntamiento. La iniciativa de proponer, ojo con esta, la declaración de lesividad. Se la propone al Pleno, ¿vale? El Pleno es quien la declara. O sea, cuidado que si nos preguntan quién propone la declaración o quién declara la lesividad de los actos, ¿vale? Cuidado con esa, que es importante. También va a adoptar en caso de catástrofe, infortunios y tal, las medidas necesarias y le va a dar cuenta inmediata al Pleno, ¿vale? En caso de catástrofes. También es quien va a sancionar la falta de desobediencia a su autoridad, salvo que se contemple que la facultad esté atribuida a otro órgano como alguna comisión disciplinaria o al Pleno, ¿vale? Ya lo que se establezca en sus propios reglamentos. Esta está derogada, esta también. Aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. Es quien va a otorgar las licencias, salvo que haya unas leyes que lo manden al Pleno o a la Junta de Gobierno. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento y otras que le pueda atribuir las leyes, ¿vale? Así que más o menos ahí lo tenemos. Corresponde también al alcalde nombrar a los tenientes de alcalde. Y esta misma ley, en su artículo 125, por si nos preguntan, el teniente de alcalde tiene tratamiento de ilustrísima, ¿vale? Luego veremos los tenientes de alcalde. El alcalde también puede delegar sus atribuciones, pero no puede delegar estas competencias. No puede delegar la convocatoria y la presidencia de las sesiones del Pleno, ni de la Junta de Gobierno local. Tampoco puede delegar el voto de calidad, ni puede delegar la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio, esa sanción que se puede poner, que para el personal laboral serían despidos, y las enunciadas en los párrafos tal y tal. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno local el ejercicio de las atribuciones contempladas en la letra J, que son las aprobaciones de toda la organización urbanística y todo eso. Así que bueno, vamos a quedarnos con que puede delegar algunas cosas sí, otras no, y por lo menos aprendámonos las que no puede delegar, que son las que tenéis ahí en negrita, ¿de acuerdo? Un segundito antes de continuar. Vamos a mirar un momentito el artículo 179 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde nos dice que en cada ayuntamiento pues van a existir un número de concejales.
Y el número de concejales va en función de los residentes. Hasta 100 tenemos 3, hasta 250 tenemos 5, hasta 1000 7, 2000 9, 5000 11, 10.000 13, 20.000 17, hasta 50.000 21 y hasta 100.000 25. ¿Vale? Luego sí que es verdad que en función del a partir de 100.000, más de 100.000, pues va a tener un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción. Es decir, si tenemos 325.000 personas en el municipio, pues vamos a tener 25, luego hasta 200.000 más 1, hasta 300.000 otro más, y luego la fracción, que sería 25.000, otro más. Y dice añadiendo uno más cuando el resultado sea par. 25, 26, 27 y 28. ¿Es un número par? Pues entonces añadimos otro más y tendríamos 29. ¿De acuerdo? Ojo con esto, que es importante. Y bueno, las cifras son fáciles de aprender. Ojo aquí que en vez de 2500, que puede parecer lo normal, es 2000, pero por lo demás va con unas cifras muy redondas y sencillas de aprender. ¿De acuerdo? Pues nada más, continuamos. Ahora vamos con el pleno del ayuntamiento. Lo tenemos aquí en el artículo 22, pero en el 122 a 123 de esta misma ley nos dice exactamente lo mismo, pero de los municipios de gran población, que la ley pues nos lo separa un poco, ¿vale? Pero bueno, básicamente viene a ser muy parecido. El pleno va a estar integrado por los concejales y presidido por el alcalde. Hasta ahí todo correcto. Las atribuciones que va a tener el pleno. Pues va a tener el ejercicio de control y fiscalización de los órganos de gobierno. Es decir, va a controlar y fiscalizar al alcalde, a los concejales y a otros órganos que puedan existir. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. Estos son todo cosas más importantes. Supramunicipal, alteración del término municipal, creación o supresión de municipios, creación de órganos desconcentrados, alterar la capitalidad del municipio, cambiar el nombre, la bandera, enseña o escudo. Todo eso son cositas importantes. Esta además es el apartado más preguntado de las funciones del pleno, que se le atribuyen directamente pues al pleno y no al alcalde, ¿vale? La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, ¿vale? La aprobación del reglamento orgánico. Si esto es un reglamento por el que se van a regir todos los concejales, alcalde y todo, pues cobra sentido que lo haga el pleno, no el alcalde, ¿vale? Ordenanzas. Ojo que la de dictar bandos pertenece solo al alcalde, ¿vale? Pero las ordenanzas al pleno. Aquí. Determinar los recursos propios de carácter tributario, aprobar y modificar los presupuestos, aprobar las cuentas, la aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización, aceptación de delegación de competencias hechas por otras administraciones, ¿vale? Si por ejemplo una delegación de la comunidad autónoma de empleo delega alguna competencia en algún organismo municipal, pues aceptar esa delegación correspondería al pleno. Planteamiento de conflictos de competencias con otras entidades locales, aprobación de la plantilla de personal, la RPT, esa lista de puestos de trabajo, fijar la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas de los funcionarios,
el personal eventual, ¿vale? Toda esa aprobación, aunque el alcalde sea el jefe de todos, digamos, de toda la plantilla, la aprobación de esa plantilla, retribuciones y todo va al pleno, ¿vale? Esta sí que es igual que la del alcalde, la tiene compartida, acciones judiciales y administrativas y defensa del ayuntamiento, pero en materias de competencia plenaria, ¿vale? De lo que le completa al propio pleno. Como veis aquí en la letra K, la declaración de lesividad. El alcalde la propone al pleno y el pleno es quien la declara. Y la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. Pues, por ejemplo, urbanizar un suelo o algo así. Operaciones de crédito, nos vuelve a nombrar el 10%, el 15%. Derogada. Aprobar los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando no esté previsto en los presupuestos. Esta es la diferencia con la del alcalde. La del alcalde es que estén previstos en los presupuestos y en el pleno cuando no esté previsto en los presupuestos. Y aquellas otras que deban corresponder al pleno porque exijan una mayoría especial. Y otras que digan las leyes. Y ahora aparte, ¿qué va a poder corresponderle? Pues obviamente una moción de censura al alcalde o decidir sobre la cuestión de confianza que plantee el alcalde. Esto ya sabemos lo que son cada dos cosas porque lo vimos en el tema 1 con la Constitución relativas al presidente del gobierno, ¿vale? Pues de la misma manera puede existir una moción de censura o una cuestión de confianza para el alcalde. Y el pleno pues también puede delegar. Hay algunas que sí, otras que no. Ya ahí si queréis entrar a aprenderos eso, a mí me parece demasiado. Y como os dije, me aprendería las que no puede delegar el alcalde, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis detallado las que se pueden delegar y cuáles no. Y sobre todo en quién puede delegar, eso sí me lo aprendería, obviamente. El pleno puede delegar en el alcalde y en la junta de gobierno. Ahora vamos a ver la junta de gobierno local, lo mismo, artículo 23 y en la misma ley en el 126 y 127 para los municipios de gran población. La junta de gobierno local se compone del alcalde y un número de concejales no superior al tercio de los mismos, nombrados y separados libremente por el alcalde, dando cuenta al pleno, es decir, va a estar el alcalde y máximo un tercio de los concejales. ¿De acuerdo? Y de todo esto, de los que haya elegido el alcalde, se informa al pleno. Solo se le informa, ¿vale? No se le pide autorización, ni los nombra al pleno, ni nada. Solo se informa. Y ahora ya hemos visto las funciones del alcalde, las funciones del pleno, y vamos a ver las funciones de la junta de gobierno. Pues van a asistir al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. También el alcalde le puede delegar funciones a la junta de gobierno. Aquí nos habla ahora de los tenientes de alcalde que sustituyen por el orden de su nombramiento, porque puede haber más de uno, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del alcalde. También los elige libremente el alcalde de entre los miembros de la junta. O sea que sí o sí, en este máximo de un tercio de los concejales que componen la junta de gobierno local, tiene que estar el teniente alcalde o los tenientes alcaldes, primero, segundo, tercero. ¿De acuerdo? Y este es quien sustituye al alcalde. Es como el vicepresidente de un órgano. Lo que pasa es que tiene este nombre. Así que tiene que pertenecer sí o sí a la junta de gobierno local.
Si no existe junta de gobierno local, que ya hemos visto que puede haber municipios inferiores a 5.000 habitantes que no lo tengan, pues se elegirá entre los concejales en ese caso. El alcalde puede delegar en los miembros de la junta y, donde no exista, en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones específicas que puede hacer también en los concejales. O sea, resumiendo, el alcalde puede delegar en un miembro de la junta de gobierno, que ya de por sí es un concejal, pero pertenece a la junta de gobierno. También puede delegar en los tenientes de alcalde y también puede delegar en los concejales. La delegación se hace a través de decreto. Este artículo 24 lo podemos saltar si queréis. Nos dice simplemente que para facilitar la participación ciudadana podrán existir unos órganos territoriales de gestión desconcentrada. Nada. Bien, las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local, es decir, que van a existir unas leyes como esta, pero a nivel autonómico, son las que van a regular las entidades que sean inferiores al municipio, ¿vale? Van a carecer de personalidad jurídica. Aquí figuran como ejemplos los caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos. Van a ser núcleos de población separados y tienen una denominación tradicional como las que hemos comentado. Toda esa regulación se va a regir a través de las leyes de las comunidades autónomas sobre esta materia. Solo, dice aquí, podrán crearse este tipo de entes, es decir, esto de aquí, si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en esta ley, que además es materia de estudio de nuestro temario. Quizá lo más habitual de esta lista serían las pedanías o las aldeas. Competencias del municipio. Son sencillas y vamos a darle una leída, pero yo creo que con una leída o dos se os va a quedar, porque es los servicios que os presta un ayuntamiento como tal, o sea que no es difícil de aprender. Pues nada, el municipio dice que para la gestión de sus intereses y el ámbito de sus competencias puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En todo caso, le va a corresponder lo relativo al urbanismo. Todo lo que viene ahí: gestión, ejecución de disciplina urbanística, bla 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 bla, conservación, rehabilitación de la edificación. ¿Vale? Nos quedamos con lo negrito. Medio ambiente urbano: parques, jardines, gestión de residuos. ¿Vale? ¿Quién te recoge a ti la basura? El camión del ayuntamiento. El tema del agua, ¿vale? En las casas y en las aguas residuales, todo eso es el ayuntamiento. Infraestructura viaria: las carreteras, las calzadas de la ciudad, pues el ayuntamiento, ¿no? El tema de gestionar estas situaciones de necesidad social a estas personas necesitadas o en riesgo de exclusión social, el ayuntamiento. Policía local, protección civil, incendios urbanos, estamos hablando, obviamente, el ayuntamiento. Todo el tráfico, aparcamiento, zonas hora, todo eso el ayuntamiento. El turismo en el ámbito local, pues el ayuntamiento. Ferias, mercados de abastos, lonjas, comercio ambulante, el ayuntamiento. Salubridad pública. Cementerios, el ayuntamiento. Promocionar el deporte y tiempo libre, ayuntamiento. Cultura, también. Escolaridad obligatoria. Obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos colegios o centros docentes. ¿Vale? Esto sí me sorprendió un poquillo más a mí. Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local. También le corresponde educación infantil, primaria, educación especial. Todo esto que tiene que ver con los centros, pues tiene que conservarlos, mantenerlos y vigilarlos. Aunque la educación es una competencia autonómica, pues aquí tiene una parte de esa competencia, la tienen las entidades locales. El municipio tiene que conservar, mantener y vigilar esos edificios. Todo lo que tiene que ver con las TIC, tecnologías de la información y comunicaciones, y promover la igualdad y todo lo que tiene que ver contra la violencia de género. El artículo 26 ya profundiza un poco más. Ya esto, si queréis vosotros profundizar un poco más y aseguraros de que no se os va a escapar ninguna pregunta, bien. Que no, pues podéis saltaros a lo mejor este. Porque dice que los servicios que tiene que tener un municipio en función de sus habitantes, lo cual a lo mejor ya es irnos demasiado por las ramas. Pero bueno, al menos interesaría quizás el apartado A, que nos viene a resumir un poco las competencias que hemos visto aquí arriba. Pues en todo caso, en todos los municipios tiene que haber un alumbrado público, un cementerio, tiene que gestionar la recogida de residuos, la limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, el acceso a los núcleos de población, pavimentación, todo eso en todos los ayuntamientos. ¿Qué pasa si hay más de 5.000 habitantes? Pues que también, aparte de la recogida de residuos, tiene que hacer el tratamiento de residuos. Y además tiene que haber un parque, una biblioteca, ¿vale? Ya superamos los 20.000 habitantes, pues entonces ya tiene que haber protección civil, lo de necesidad social, para atender a esas personas en riesgo de exclusión social, extinción de incendios, instalaciones deportivas, ¿vale? Esto es obligatoriedad que exista cuando haya más de 20.000 habitantes. Y más de 50.000, además, pues tienes que haber transporte colectivo de viajeros, es decir, autobuses, y gestionar el medio ambiente urbano. Y en los de menos de 20.000 habitantes, la Diputación, que la veremos luego, que a nivel provincial, va a ser la entidad que va a coordinar pues todo esto. Debido a su pequeño tamaño, pues la recogida y tratamiento de residuos, el agua, la limpieza viaria, el acceso, pavimentación y alumbrado va a corresponder a la Diputación. Pasamos al 27, que nos dice que el Estado y las comunidades van a poder delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación tiene que mejorar la eficiencia de la gestión. Si no, no sirve de nada. Tiene que contribuir a eliminar duplicidades administrativas, que no haya un órgano a nivel autonómico y un órgano a nivel local para lo mismo, ¿vale? Va a intentar eliminar esas duplicidades. Todo de acuerdo a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, eso siempre. La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de la misma. No podrá ser inferior a 5 años, ¿vale? O sea que la delegación mínimo tiene que durar 5 años. Y bueno, la administración delegante, es decir, la comunidad o el Estado, se va a asegurar un control de la eficiencia y no puede suponer un mayor gasto. El hecho de delegarlo no puede suponer más gasto, porque si no, no se delega. Y bueno, para controlar eso, pues la delegación va a acompañarse de una memoria económica.
Bueno, todo lo que hemos visto es la norma, el régimen general, ¿no? Ahora vamos a ver regímenes especiales, concretamente el concejo abierto, que lo hemos ya mencionado hace un ratito. El concejo abierto lo pueden tener los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con él, ya de antemano, y también otros que por su localización geográfica, mejor gestión u otras circunstancias lo hagan aconsejable. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo se consigue esto? Pues nos dice este punto 2 que este apartado B, donde otros municipios donde sea aconsejable, va a requerir varias cosas. Una, la petición de la mayoría de los vecinos, ¿vale? Petición por mayoría. Luego, un voto favorable de 2/3 de los miembros del ayuntamiento. Y luego, la comunidad autónoma tiene que aprobarlo. O sea, es un poco difícil, pero bueno, no es imposible, de que se constituya un concejo abierto, un municipio que no lo tenga. Pero ahí nos dice las normas que tiene que tener, estos 3 requisitos. En el concejo abierto, el gobierno y la administración municipal corresponden a un alcalde, que va a haber también un alcalde, y no va a haber junta, ni pleno, ni nada. Va a haber una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores, todos los vecinos. Su funcionamiento va a ser según los usos, costumbres y tradiciones, y en su defecto lo que rija las leyes y las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local, es decir, la LRBRL, tanto del Estado como las de la comunidad a la que pertenezca el municipio. Y no obstante lo anterior, que esto sí es preguntable bastante también, bueno, el apartado 1 y 2 también, que en los municipios de menos de 100, no hasta 100, ¿vale? De menos de 100 o hasta 99, como queráis ponerlo, pero cuidado con el menos de 100. Van a poder convocar a sus vecinos a un concejo abierto para decisiones de especial trascendencia, ¿vale? Decisiones importantes, menos de 100 residentes, puede convocar el alcalde a todos los vecinos. Ahora aquí pasamos a partir del artículo 121, como os decía, venían los municipios de gran población. Vamos a explicar un poquito lo que son. Vienen 4, los que tengan más de 250.000. También van a ser municipios de gran población las capitales de provincia, capitales de más de 175, y también los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. Por ejemplo, pues Oviedo, aunque no tuviera más de 175 ni más de 250, pues simplemente por ser capital de provincia de Asturias, sería ya contemplado como un municipio de gran población. Y los más de 75, que bueno, pues presenten esas circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Recapitulamos: más de 250.000, capitales de provincia de más de 175.000, capitales, aunque ya sin cumplir este requisito de los habitantes, sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. ¿De acuerdo? En ese caso también son considerados
de gran población. Y los que superen los 75.000 con esas características especiales. Los apartados C y D, estos van a ser porque sí. Pero los apartados C y D, nos dice este apartadito, que se va a exigir que lo decidan las asambleas legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. Es decir, el ayuntamiento lo propone y la asamblea legislativa de la comunidad autónoma es la que lo decide. Bien, estas cifras que hemos dado antes, de 250.000, 175.000, ¿cuándo vamos a tomar de referencia esa cifra? Porque los vecinos van subiendo y bajando de número en cada padrón. Bien, pues si estamos en el año final aquí del año 2025, vamos a imaginar que hay elecciones en el 2025 en este municipio, pues se va a tomar de referencia el 1 de enero del 2024. Siempre el 1 de enero del año anterior al inicio del mandato. ¿Bien? Perfecto. Una vez que se consiga la categoría de municipio de gran población, se dispone de un plazo de 6 meses para adaptar su organización al título de esta ley que contempla las normas para los municipios de gran población. Es decir, para adaptarse al municipio de gran población tiene 6 meses como máximo. Y el apartado 3 nos dice una cosa curiosa, y es que si es un municipio de mayor población y su población se reduce por debajo de los límites que hemos visto arriba, van a continuar rigiéndose por las normas de municipio de gran población. ¿Os acordáis cuando en la ley 40 teníamos órganos superiores y directivos? Que lo vimos en el tema 3, en el tema anterior. Pues aquí, en el ámbito municipal, también vamos a tener órganos superiores y órganos directivos. Nos vamos a aprender simplemente que los órganos superiores son el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno. El resto van a ser todos órganos directivos. No obstante, os los leéis para que os suene, pero nos quedamos con que los superiores son estos dos de aquí, ¿vale? Otra cosa a destacar, otro punto importante, bueno, pues que a lo mejor estos dos funcionarios, o sea, estos dos órganos tienen que ser funcionarios del subgrupo A1, coordinadores generales y directores generales. Por lo demás, nada más. Lo leéis y listo. Y aquí tengo en el Real Decreto 2568/86 los tratamientos que tiene el alcalde. Son los mismos que tenían los jueces y magistrados en el tema 2, excelencia, ilustrísima y señoría. En este caso, los alcaldes de Madrid y Barcelona, excelencia, los alcaldes de capitales de provincia, ilustrísima, y el resto de alcaldes, señoría. ¿Vale? Nos aprendemos eso, que no cuesta nada, y bueno, tenemos ahí una posible pregunta de examen. Bueno, ahora a continuación vamos a ver la provincia y su órgano, que va a ser la Diputación. ¿Vale? No obstante, hemos metido aquí la disposición adicional segunda porque hay unos regímenes especiales provinciales, concretamente pues en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, en Navarra, en otras comunidades autónomas uniprovinciales, los cabildos y los consejos en Canarias y Baleares respectivamente. Para acordarnos de cabildo Canarias, pues tenemos aquí K, y en consejos insulares, Ares. ¿Vale? Es la forma de relacionarlo y que no nos equivoquemos y lo mezclemos. Definición de provincia. Entidad local, determinada por una agrupación de municipios y tienen personalidad jurídica propia.
provincia propia, pro, ¿vale? Porque a veces nos preguntan por la personalidad jurídica del municipio y ahí no nos dice propia. Va a tener plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. ¿Cuáles son sus fines? Pues muy fácil. Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio entre municipios. En particular, va a asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad de la provincia de los servicios de competencia municipal. Por ejemplo, rutas de autobuses entre unos pueblos y otros, ese tipo de cosas. Y va a coordinar a las entidades locales con las comunidades autónomas y el Estado, ¿vale? Va a participar en esa coordinación. Por tanto, resumido todo esto, ¿a quién le pertenece el gobierno y administración autónoma de la provincia? Pues a la Diputación. Siempre nos dice Diputación u otras corporaciones de carácter representativo, como por ejemplo un cabildo o un consejo insular. ¿Cómo se va a organizar la provincia? Bien, pues aquí vamos a tener una cosa muy similar a lo que teníamos en el municipio. Un presidente, que era el alcalde, un vicepresidente, que en el ámbito local era el teniente de alcalde, una junta de gobierno vamos a tener aquí en la provincia, una junta de gobierno y un pleno. Tenemos estos 4 órganos dentro de una diputación. También esto nos suena, ¿verdad?, del ámbito local. En todas las diputaciones van a existir un órgano de estudio, informe o consulta de asuntos que deban ser sometidos a la decisión del pleno, así como el seguimiento de la gestión del presidente, la junta de gobierno y los diputados. Nos hacemos aquí la idea, ¿no? Es lo mismo, pero en el ámbito provincial. Lo que luego estableceremos una comparativa para que veamos cómo se llama cada órgano dentro de cada ámbito, pero cuando aquí hablamos de diputados provinciales, ¿vale? No lo confundamos. Era lo mismo que un concejal en el ámbito autonómico. Bien, comprendido eso, continuamos. Esto también nos suena, que todos los grupos políticos tienen derecho a participar en los órganos que existan en función y en proporción al número de diputados que tengan en el pleno, ¿vale? Igual que la entidad local. Bueno, ¿cómo tiene que ser el personal directivo de estas diputaciones, cabildos y consejos insulares? Pues nos vamos a quedar con que este personal directivo tiene que pertenecer al subgrupo A1, salvo, hay una excepción, que el reglamento orgánico permita que según, por características específicas de las funciones, no tenga que reunir tal condición, ¿vale? Pero en principio tiene que ser del subgrupo A1. El pleno en el ámbito local lo teníamos en el municipio con el alcalde y los concejales, ¿no? Pues aquí el pleno, pues por el presidente y los diputados, ¿vale? Diputados provinciales. Y ahora nos va a nombrar las funciones del pleno de la diputación. Bien, antes de continuar, vamos a mirar un momentito este artículo 204 que figura en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde nos va a decir cuántos diputados va a haber en cada diputación en función del número de habitantes, ¿vale? Es muy sencillito, hasta 500.000 van a tener 25, hasta 1 millón va a haber 27, hasta 3,5 millones va a haber 31 y a partir de
ahí en adelante 51. Luego nos vienen unas reglas de, bueno, que ningún partido judicial puede tener más de 3/5 del número total, una serie de condiciones que, bueno, nos interesan ya menos, pero el número de diputados en función del número de residentes sí que lo considero bastante importante, ¿de acuerdo? Le va a corresponder pues la propia organización de la Diputación, aprobar las ordenanzas, los presupuestos, aprobar planes de carácter provincial, control y fiscalización de los órganos de gobierno, de la Junta de Gobierno o del presidente de la Diputación, ¿vale? Presidente, Junta. Aprobar la plantilla de personal, la RPT, las retribuciones, que sean fijas y periódicas, el número, el personal eventual. Como veis, son lo equivalente en el ámbito provincial a lo que tenía el pleno de un ayuntamiento en el ámbito local. Alteración de la calificación jurídica de bienes de dominio público, eso de urbanizar un terreno que hablábamos antes. Plantear conflictos de competencias con otras entidades locales, acciones judiciales, administrativas y la defensa de la corporación, la declaración de lesividad, hasta las cifras de las operaciones de crédito, estas nos coinciden, aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando no esté previsto en los presupuestos, es que es lo mismo. Lo que sea se debe atribuir al pleno porque exija una mayoría especial y las demás que le atribuyan las leyes. También le corresponde la moción de censura, la cuestión de confianza, y el pleno puede delegar tanto en el presidente como en la comisión de gobierno, ¿vale? En esa junta. Hay algunas cosas que sí y otras que no. Todo muy parecido a el municipio, alcalde y ayuntamiento. ¿Qué le corresponde al presidente de la Diputación? Pues dirigir el gobierno y la administración de la provincia, representa a la Diputación, obviamente, va a convocar y va a presidir esas sesiones, tiene voto de calidad para desempatar, dirige, inspecciona e impulsa los servicios y obras, asegura la gestión de los servicios propios de la comunidad autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación, ¿vale? Hay servicios de la comunidad autónoma y la comunidad autónoma, digamos que delega la gestión ordinaria, el día a día, a la propia Diputación. Tenemos aquí otra vez las cantidades. Aprueba la oferta de empleo público. Con la plantilla la aprueba el pleno. Aprueba también el presidente las bases de las pruebas, los concursos. Es el jefe superior de todo el personal. Es que es lo mismo que la entidad local. Nombramientos, sanciones, despidos, separación del servicio. Esto lo veremos en el tema 7 y 8. La separación del servicio es para los funcionarios y el despido es para el personal laboral, ¿vale? Pero bueno, en eso no vamos a entrar ahora. El ejercicio de las acciones judiciales, administrativas, defensa de la Diputación en las materias de su competencia. Recordad que esta frasecita es lo que le compete a cada uno. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad, lo mismo, propone al Pleno y el Pleno es quien declara la lesividad, ¿vale? Lo ponía también arriba. Aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sí estén previstos en el presupuesto. El pleno era cuando no estuviera previsto. Ordena publicación y ejecución de los acuerdos, lo demás que le diga la ley. Y otras atribuciones que el Estado o comunidad autónoma asigna a la Diputación y no estén expresamente atribuidos a otros órganos. Perfecto. El presidente de la Diputación puede delegar funciones suyas, pero lo mismo que el alcalde, no puede delegar
lo de convocar y presidir sesiones, no puede delegar el voto de calidad, no puede concertar operaciones de crédito, no puede delegar las operaciones de crédito, la jefatura superior, ni delegar la separación del servicio, ni el despido del personal laboral, ¿vale? Es lo mismo que tenía el alcalde, esas mismas limitaciones en la delegación. Y luego dice que corresponde también al presidente el nombramiento de los vicepresidentes. El alcalde nombraba a los tenientes alcaldes, pues el presidente nombra a los vicepresidentes. Y bueno, la Junta de Gobierno, que además tiene el mismo nombre, lo que pasa es que para distinguirla en el ámbito local suele denominarse como Junta de Gobierno local en el ayuntamiento, y aquí en la Diputación, Junta de Gobierno a secas. Se integra por el presidente y un número de diputados no superior al tercio, exactamente lo mismo que en el ámbito local. Luego, estos componentes de la Junta de Gobierno también son nombrados y separados por el presidente, ¿vale? Igual que hacía el alcalde. ¿Qué le corresponde a la Junta de Gobierno? Pues asistir al presidente, lo que el presidente le delegue, ¿vale? Y el presidente puede delegar en los miembros de la Junta de Gobierno, pero puede hacer, como dijimos también para los concejales, el alcalde, pues delegaciones especiales, en este caso en los diputados provinciales, ¿vale? Aunque no pertenezca a la Junta de Gobierno. Exactamente también lo mismo. Y si el teniente alcalde era el quien sustituía al alcalde, en este caso el vicepresidente de la Diputación va a ser quien sustituya por orden de nombramiento también al presidente de la Diputación. Esto ya veis que lo hemos estudiado bastante más rápido porque es lo mismo. Competencias de propias de la Diputación. Vimos las competencias del ayuntamiento en tema de alumbrado, de agua, de cementerios, de todo eso, ¿no? Pues aquí vamos a ver las competencias de la Diputación. Coordinar los servicios municipales entre sí. Ya lo mencionamos esto al principio del todo, era uno de sus fines. Asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los más pequeñitos. La prestación de servicios de carácter supramunicipal. Si es supramunicipal, el ámbito es más grande que el municipal, por lo cual esa prestación de servicios le corresponde. También en particular va a asumir lo que vimos antes de tratamiento de residuos cuando haya menos de 5.000, bla, 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 bla. No nos metemos en tanto detalle, ¿vale? Servicios públicos supramunicipales. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y coordinación según el artículo tal. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, ¿vale? Va a asistir a que los municipios hagan esa recaudación tributaria en periodo voluntario ejecutivo cuando tengan los municipios menos de 20.000 habitantes. También la administración electrónica, la contratación centralizada, todo esto cuando sean inferiores a 20.000. El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados, bla, 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 bla. Y la coordinación, también en este caso dice cuando sea inferior a 5.000, pues la limpieza de los consultorios médicos y tal. Poco más. Yo me aprendería que a los pequeñitos los va a ayudar un poco más y poco más, ya está. El 37 nos dice que las comunidades autónomas van a poder delegar en las diputaciones, obviamente, así como encomendar a estas la gestión ordinaria, el día a día, ¿vale?, de los servicios propios en los términos previstos en los estatutos correspondientes, los estatutos de autonomía. En este supuesto, las diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las comunidades, ¿vale? Le delega la gestión ordinaria, pero la
la comunidad autónoma le va a dar esas instrucciones. ¿Y quién más puede delegar? Pues aparte de las comunidades autónomas, puede delegar el Estado, previa consulta e informe de la comunidad autónoma. Le va a delegar a la Diputación competencias de mera ejecución, cuando sea más idóneo para la prestación de los servicios. Así que nos quedamos con eso. La comunidad le puede delegar la gestión ordinaria de unos servicios autonómicos, y el Estado también le puede delegar competencias de mera ejecución, pero previa consulta e informe de la comunidad autónoma. Se está saltando un nivel de mayor a menor, se está saltando el nivel de la comunidad autónoma, pues por lo menos le pide permiso. Y bueno, aquí en el final del tema he metido un poco de información sobre las comarcas, si queréis leerlas, y de las áreas metropolitanas y las mancomunidades. Me voy a saltar la comarca y me voy a saltar la área metropolitana y voy a hablar un pelín de las mancomunidades. Y digamos que se reconoce el derecho de los municipios a asociarse en mancomunidad para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia, ¿vale? Sería para ejecución de obras y servicios comunes. La mancomunidad sí que tiene personalidad y capacidad jurídica para cumplir sus fines específicos. Se rigen por estatutos propios que van a regular el ámbito territorial, el objeto, competencia, órganos, recursos, plazos de duración y otros que sean necesarios para su funcionamiento. Aquí ya viene cómo se regula el procedimiento de aprobación de esos estatutos. Para modificar o suprimir las mancomunidades se seguirá un procedimiento similar, y podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas. Y esto es lo que a lo mejor yo destacaría un poco más, ya una vez que sabemos lo que es, y si nos ponen un supuesto práctico o una pregunta tipo test de una entidad local, un municipio que quiere adherirse a una mancomunidad pero es de otra comunidad autónoma, que sepamos que sí se puede, sí, siempre que lo permitan las normativas autonómicas afectadas, es decir, las dos comunidades permitan ese hecho, ¿de acuerdo? Así que bueno, nos quedamos un poquito con esta información de las mancomunidades, le echáis una lecturita a las áreas metropolitanas y a las comarcas, y con esto tenemos terminada la ley reguladora de base del régimen local. A continuación tenéis aquí una breve referencia, muy breve, de cómo una comunidad autónoma asume las competencias en ejecución de la legislación en materia penitenciaria. Bueno, pues gracias al 149.1 apartado 6 dice que una comunidad autónoma puede asumir la ejecución de la legislación, solo la ejecución, ¿vale? Nunca va a poder asumir la competencia de legislar en materia penitenciaria, solamente ejecutar. Aquí tenéis un ejemplo de cómo en el reglamento penitenciario, en el artículo 1.2, regula una aplicación supletoria de los títulos 11 y 12. A esto ya llegaremos cuando lleguemos a penitenciario, pero bueno, el que ya haya visto penitenciario, le haya dado una vuelta, pues es una manera de recordar que los títulos 11 y 12 son de aplicación supletoria. Ya hablaremos de ello más adelante. ¿Quién ha asumido actualmente estas competencias de ejecución? Pues solo Cataluña y hace poquito País Vasco. Cataluña a través del 3482 del 83 y País Vasco por el Real Decreto 474/21. Esto tenemos que saberlo también, ¿vale? De aquí lo importante es el numerito, que solo la ejecución
y estos dos reales decretos. Y por añadir y ampliar un pelín más, pues también lo tienen contemplado en su estatuto de autonomía, pero no han hecho aún uso de esta potestad Andalucía y Galicia. Bien, pues aquí vamos a ver el Real Decreto 1436/84. Tiene solo 7 articulitos, hay que aprenderse un par de cositas interesantes. Y bueno, aquí veis que el Real Decreto es del año 84. Y es que, como dijimos, en el año 83 existió la primera comunidad autónoma que asumió las competencias en ejecución de la legislación en materia penitenciaria. Entonces, en el año 84, un añito después, hubo que hacer un Real Decreto para establecer unas normas provisionales de coordinación. Ahora vamos a tener la administración penitenciaria estatal, como siempre, pero vamos a tener administración penitenciaria catalana y administración penitenciaria vasca. Necesitan coordinarse, se establecen estas normas provisionales, que de provisionales ya tienen poco porque realmente se han quedado vigentes hasta el día de hoy, ¿vale? Empezamos con el artículo primero. Pues nada, cada administración penitenciaria debe recibir a todo interno que tenga que permanecer en un establecimiento de su territorio y tiene que cumplir unos requisitos. Tiene que haber un número de establecimientos, es decir, un número de centros penitenciarios. Para preventivos, ¿cuántos? Los necesarios. ¿Cuántas plazas para preventivos tiene que haber? También las suficientes. No se moja mucho. Aquí ya un poco sí. Para primer grado nos dice que mínimo un 10% del total, ¿vale? Las plazas, un número mínimo del 10% para los primer grado. Y esto quizás sea lo más preguntado. Para los penados clasificados en segundo y tercer grado, también nos dice las suficientes. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos con el artículo 2. Dice que las comunidades autónomas deben informar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, ¿vale? Porque todo esto está antiguo y ya ha cambiado un poco. Así que bueno, va a informar al final de todo ingreso, también traslado, salida, que le hayan cambiado el grado a un interno, un permiso que hayan concedido a otro. De todo eso, las comunidades autónomas, entiéndase la administración catalana, por ejemplo, tiene que informar de todas esas circunstancias a el Estado, pues a su administración penitenciaria, que es la Secretaría General. Conjuntamente, tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como la Administración catalana, hablo siempre de ello como ejemplo, conjuntamente van a ser quienes determinen las plazas óptimas y máximas. ¿Vale? Nada más, sencillito. El artículo 4, ¿a quién va a corresponder esa clasificación en primer grado, segundo grado o tercer grado de un interno? Pues a el establecimiento penitenciario según corresponde a la legislación vigente. Y las propuestas, porque claro, cuando se establece un grado en interno, el centro penitenciario propone y el centro directivo o Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es quien decide ese grado. Entonces, esta propuesta, un centro penitenciario de Zaragoza lo va a remitir a la Secretaría General que está en Madrid. Pero en el caso de Cataluña, como ejemplo, pues lo va a un centro penitenciario de Brians, por ejemplo, lo va a remitir esa propuesta a su centro directivo, que se establecerá donde se establezca, pero a la administración penitenciaria catalana. ¿Vale? Fácil.
¿Qué pasa en este caso si, por ejemplo, esa clasificación y destino que hace Brians o propone Brians no implica trasladarlo fuera de Cataluña? Pues que la administración penitenciaria catalana resuelve sin más trámites. No se va a mover de Cataluña, pero sí que tiene que notificar al Estado, ¿vale? En virtud de lo que vimos antes, que tiene que informar de todo ingreso, permiso, clasificación, ¿vale? Perfecto. Sin embargo, aquí se puede dar la circunstancia contraria ahora, que esa propuesta contenga un traslado. Si el traslado es a otra administración penitenciaria, por ejemplo, si Cataluña lo va a mandar a País Vasco o lo va a mandar al resto de España, pues lo mismo, la propuesta la va a dirigir a su propio centro directivo, a su propia administración catalana, quien podrá resolver un destino de su competencia, es decir, dentro de Cataluña, o bien la va a dirigir a la otra administración, ¿vale? A la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el resto de España, o bueno, si puede ser también para el País Vasco. Y en este caso, estas dos solo podrían oponerse si la consideran improcedente o no tienen plazas libres. ¿De acuerdo? Bueno, pues sencillo también. Nos quedamos con que la propuesta siempre va a su administración penitenciaria propia, tenga o no una propuesta de traslado fuera de ella, ¿vale? Y si es dentro de su propio ámbito, simplemente notifica al Estado, y si la dirige a otra administración, pues solo puede negarse porque carezca de plazas o la considere improcedente. Los expedientes y los protocolos siempre van en castellano. También se pueden redactar en la lengua oficial de una comunidad autónoma, pero siempre deben estar en castellano. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior dictará criterios de normalización para homogeneizar la documentación básica. El traslado y la conducción entre distintos centros dentro del territorio de una administración penitenciaria, es decir, si estamos en Cataluña y vamos a hacer un traslado o conducción, pero no nos movemos de Cataluña, pues lo va a ordenar el centro directivo catalán. Cualquiera que fueran las razones del traslado o la conducción, si se realizan en este caso, en este punto 2, entre distintas administraciones, este sería el punto 1, este será el caso contrario, va a ser ordenado por la administración bajo cuya competencia se encuentre el interno. Ojo que podemos decir aquí, pensar que es el Estado, pero no, ¿vale? El tema artículo 6 nos habla de conducciones. Si es dentro del territorio, lo hace el propio centro directivo, es decir, la administración catalana en este ejemplo, pero si es en distintas administraciones, lo va a ordenar el traslado aquí donde se encuentre el interno. Si va de Cataluña a Aragón, pues la administración catalana, que es de donde parte, donde se encuentra en ese momento el interno. Obviamente se lo tiene que notificar a la administración que lo vaya a recibir, ¿de acuerdo? Y si el traslado es consecuencia de clasificación o destino, va a necesitar la aprobación de la administración penitenciaria que lo reciba. Si es por clasificación o destino. Diferente es que fuera por un permiso, para un traslado para un juicio, por ejemplo. Eso no sería a consecuencia de clasificación o destino, ¿vale? Así que ojo con este apartadito. Y por último, pues puede haber unos supuestos excepcionales que nos nombra aquí, como motines, catástrofes, epidemias, incendios. Si hacen necesario esas circunstancias que haya o tenga que haber un traslado masivo de internos a otra administración penitenciaria,
lo va a decidir y organizar la administración que sufra la situación crítica, ¿vale? Donde se encuentren los internos. Pero en este caso, inmediatamente se va a comunicar al Estado, ¿vale? Al centro directivo o Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y le va a decir, pues, el número de internos, las características de los mismos, para que ésta, considerando las plazas vacantes de todos los establecimientos del Estado, los distribuya, previo acuerdo de la administración que los vaya a recibir. Así que, bueno, este artículo 7, pues importante, ¿no? Estos casos excepcionales los decide y organiza la administración que los sufra, se lo comunica a las del Estado para que las del Estado los distribuya en función de las plazas que haya libre por ahí. Y lo tiene que aprobar la administración penitenciaria que los vaya a recibir, que ya sabemos por los primeros artículos que solo se puede negar si es improcedente o no hay un número suficiente de plazas. Pues nada, esto es sencillito, le dais otra lecturita y finiquitado el tema 4.